Desde los 10 años me llegó mi nombramiento como precursor regular porque mi papá en aquel entonces era coordinador o anteriormente se ocupaba la palabra como presidente del cuerpo de ancianos. A mis 11 años yo fui invitado a mis primeras clases de precursor regular. Lo de la escuela primaria yo me ausenté 4 años de ella, yo la terminé ya arriba de los 15 años, mi primaria. Mi papá me dijo, mira, tú lo único que necesitas es saber leer y saber sumar, porque en Betel es todo lo que piden, no piden más. La condición para que mis papás me hablaran era que yo tenía que ir a las reuniones y que mi esposa progresara. Esa era la condición para que ellos me hablaran. Yo todavía estaba expulsado. Entonces yo metí en total 6 cartas para que a mí me readmitieran. Ya no quiero, ya no nos vamos a reunir, ya, o sea, simplemente se acabó. Cuando tomé esa decisión, al mes me hablaron y me dijeron que ya me iban a readmitir. El día de hoy tengo a Eduardo Aguilera. Él fue precursor regular y siervo ministerial y nos va a contar a continuación qué es lo que lo motivó a salir de los Testigos de Jehová. Te doy la bienvenida, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que saliste de los Testigos de Jehová? Platícanos. Hola, Jaciel. Muchas gracias por tu invitación. Pues mira, ya actualmente, formalmente que dejé los Testigos de Jehová, ya hice un año en febrero, hice un año formalmente. Es una historia rara porque ya metí mi carta, pero no me la aceptaron. Ya a continuación te iré platicando del por qué, pero oficialmente que metí mi carta un año. Un año. Y la verdad, ¿cómo te sientes? ¿Estás dudando de que tomaste esa decisión por tu bien o te ha dado la angustia, no sé, de regresar por los cambios que han ejercido? ¿Cómo te has sentido? No, la verdad es que no. Nunca me había sentido tan pleno en mi vida. Tengo actualmente 26 años y soy testigo de Jehová o fui testigo de Jehová desde que tengo uso de razón. Entonces es como un nuevo nacer, así lo veo yo. La verdad, me siento libre mentalmente, emocionalmente. Entonces nada se compara a la libertad. Entonces me siento muy contento, la verdad, así. Qué bueno, Eduardo, porque en un año, digamos, has podido experimentar otras cosas que ahorita nos vas a poder platicar, pero lo que nos interesa saber es quién era Eduardo en los Testigos de Jehová. Ya sabemos, precursor regular, siervo ministerial, y no es fácil, ¿no? Como desprogramarse y más si desde bebé estás ahí. ¿Por qué tomar esa decisión? Bueno, te soy franco, desde que tengo uso de razón, toda mi vida se ha vuelto o ha girado en torno a predicación, reuniones, asambleas. Toda vida en general ha sido 100% testigo de Jehová, ¿no? La verdad es que mis dudas empezaron por ahí de los 16, 17 años. Navegué con dudas bastante tiempo, pero por temor precisamente a ser juzgado, incluso hasta el rechazo familiar, ¿no? Porque era lo que se nos enseñaba, que si tú tenías dudas ibas a ser rechazado de tu familia, ser expulsado de tu familia. Como dato curioso, toda mi familia, tanto de parte de mi mamá, es testigo de Jehová, absolutamente todos. Entonces, pues obviamente es muy difícil, ¿no? El crecer en una familia así, más que tengas dudas, ¿no? Pero te puedo decir que yo era una persona que genuinamente amaba a Dios, por lo que a mí me habían enseñado. Mis intenciones eran de lo más bonitas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Duré bastante tiempo de precursor, duré casi 11 años como precursor. Empecé muy chico de precursor, me bauticé a los 9 años. ¡Wow! A los 9 años me bauticé en una asamblea. Para muchos que son aquí del Estado de México, conocen el Salón Casa Nueva. Sí, Tultitlán. Desde los 10 años me llegó mi nombramiento como precursor regular porque mi papá en aquel entonces era coordinador o anteriormente se ocupaba la palabra como presidente del cuerpo de ancianos.
Entonces mi papá tenía muchos privilegios dentro del circuito. Él era el presidente de las asambleas, que anteriormente eran las asambleas de distrito, de circuito. Él estaba dentro de la administración de ellas, ¿no? Entonces el apellido Aguilera era muy reconocido en el circuito porque sabían la trayectoria que mi papá tenía, ¿no? Entonces llegó mi nombramiento a los 10 años. Al año exactamente de que llegó mi nombramiento, me hice al mismo tiempo precursor que mi mamá. Mi mamá lo había dejado por un tiempo, volvió a ser precursora regular y anteriormente dejaban asistir a menores de edad a las clases siempre y cuando sus padres también fueran invitados. No, pues, Entonces, a mis 11 años, yo fui invitado a mis primeras clases de precursor regular. sí, híjole, a Yo ver. tenía 11 años y pues yo era el niño más feliz. Claro, o sea, para un niño de 11 años, ¿te crees, digo, si tú me permites decirlo, superior, no sé, a los demás niños? Porque dices, miren, no cualquiera hace esto en la congregación. Y quiero comentarle al público, si nos deja aquí abajo en los comentarios, había escuchado una historia así a los 10 años, 11 años, un niño siendo ya precursor regular. La verdad yo no lo había escuchado eso. A ver si el público aquí nos lo comenta. Pero llega este nombramiento porque tú quieres o simplemente porque eres el hijo de este señor que es muy conocido. Mira, aquí es donde empieza algo bien interesante que creo que es una de las mayores luchas que tienen los que se dedican al activismo, los que realmente estamos en contra de ello. Yo, en los 6 años regulares que son de primaria, solamente asistí 2, porque mi vida giraba en torno a lo que eran los testigos de Jehová. Mis padres, dado al adoctrinamiento que teníamos, nunca le dieron importancia a la educación. Siempre era un pretexto, las reuniones, tienes que salir al servicio. Siempre desde pequeño se me exigió, ¿no? El estar a una altura espiritual, que ellos lo llaman. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, de la escuela primaria, yo me ausenté 4 años de ella. Yo la terminé ya arriba de los 15 años, mi primaria. Entonces, yo pensaba que eso era el mundo, ¿sabes? No tenía idea de lo que era realmente una niñez, vamos a llamarla normal o común, como todos lo pueden llevar, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que yo lo deseaba, ¿no? Porque quería la aprobación, obviamente, de mis padres. Y obviamente, a los 11 años, el que te pasen a Casa Nueva, a una entrevista, en una asamblea, el que te pongan como ejemplo, el que te vean como un niño prodigio, si lo quieres ver así, porque como tú bien lo dices, muy pocos casos como ellos, ¿no? Pues era algo que llenaba mi corazón, que estaba ausente de otras tantas cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, ibas encaminado a ser, yo creo que Betelita, no sé. Sí, totalmente. Entonces, antes de ser mayor de edad, yo ya estaba en el departamento de donaciones de las asambleas, yo ya participaba incluso en funciones que ya eran de un siervo ministerial por ser hijo del anciano, ¿no? Cuentas, le ayudaba a mi papá a realizar otros tipos de actividades administrativas que eran de uso exclusivo, vamos a llamarlo así, de un anciano incluso. Yo generaba, por ejemplo, yo a mi papá le hacía los roles de la predicación, ¿no? Y solamente los veía y los colocaban al tablero. Entonces ya tenía muchas responsabilidades que a lo mejor no eran ad hoc a una temprana edad, ¿no? Sí, supongo eras muy querido también dentro de la congregación. Y cuando llega entonces los 18 años, ¿entras ya a la escuela o vas a ser siervo ministerial? No, mira, todos creo que pasamos por una etapa, que la famosa etapa de la rebeldía, ¿no? Mi etapa empezó como a los 15, 16 años, que fue cuando ya surgió mi deseo de yo querer ir a la escuela. Porque para eso, a la par, empecé a ver videos yo en internet. En aquel entonces
me acuerdo perfectamente que fui a un café internet a mis 15 años y fui a hacer un rol de limpieza, lo que son las cosas, ¿no? Fui a hacer un rol de limpieza y accidentalmente vi una entrevista que le hicieron a un hermano que era ex miembro del cuerpo gobernante, de este Franks, no sé si Sí, creo sí, que sí, muchos sí. que ya se salieron llegaron a ver esa entrevista. Sí, sí, sí. Entonces yo recuerdo perfectamente que me surgió a partir de ese momento la duda, ¿no? Y dije, bueno, estoy invirtiéndole mucho tiempo a algo que a lo mejor puedo invertirle a la escuela, ¿no? Y sabes, te voy a ser bien franco, algo que me daba mucha pena es que me corregían mucho en mi ortografía. Entonces, yo lo que quería era realmente poder terminar mis estudios, ¿no? Entonces, a mis 15 años, aquí en México, para los que son de México saben que hay una institución que es para la educación de los adultos. Entonces, yo fui a terminar ahí mi primaria, que es el INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Fui a terminar mi primaria, me tardé aproximadamente un año, de los 15 a los 16 terminé mi primaria y posteriormente me seguí con mi secundaria. Entonces, yo obviamente dejé de invertirle tiempo al servicio, dejé de invertirle tiempo a todas las otras actividades y obviamente ahí empezó como una ola de críticas, ¿no? Porque ya no se me veía tan constantemente en el servicio, ya llegaba un poquito más tarde a las reuniones, ya no era tan participativo, ya no comentaba tanto. Entonces ahí fue cuando empezó como ese no declive espiritual, porque genuinamente yo seguía queriendo estar dentro de la organización, pero yo quería estar preparado, ¿no? Yo decía, ese era mi pretexto, como ellos lo decían, quiero estar preparado para servirle a Espérame. Jehová. Claro, pero, o sea, tú ves este video de Raymond Franz y ¿te produce alguna duda sobre tus creencias? ¿O tú sigues como un pimo? Fíjate que uh, te puedo decir que yo me sentí mal, Ok, porque yo estaba viendo apostasía. O sea, me sentí culpable, me sentí muy, muy mal. O sea, yo llegué a casa y yo me acuerdo que no podía ni ver a mis papás a la cara porque yo sentía que le estaba fallando a mis claro. papás. Porque los que nacieron en el pueblo de Jehová, más que Jehová son tus papás. Y eso ya lo entiendes con el tiempo, ¿no? Entonces, yo no podía con eso. Francamente, si te soy sincero, en ese momento se me olvidó totalmente lo que escuché. Lo bloqueé. Haz de cuenta que en ese lapso yo no dejé de ser precursor regular. Yo seguí informando mis horas con normalidad. Y llega mi segunda invitación a mis clases de precursor. Eso ya fue de mis 17 a mis 18 años. Yo ya estaba a punto de cumplir 18 años. Estaba a meses de cumplir 18 años. Entonces, llega mi segunda invitación a mis clases de precursor. Todos en esa edad, pues obviamente empiezan a surgir esas inquietudes normales y yo recuerdo que a mí me gustaba una hermana de otra congregación. Yo tenía 17 años, la hermana teníamos la edad similar, ¿no? Los dos éramos precursores regulares, los dos éramos muy dedicados, ¿no? Vamos a llamarlo así a eso. Entonces, ¿por qué te comento esto? En las clases que a mí me tocaron era su salón del reino de ella, ¿no? Donde ella se reunía. Entonces yo me fui a hospedar a una congregación cercana de ahí, fui a mis clases, yo en ese momento era el joven más feliz del circuito, era uno de los más conocidos, vamos a llamarlo, tenía la popularidad, ¿no? Pero en este caso yo empecé a tener dudas porque en mi graduación no asistieron mis papás. Mis papás no asistieron porque no estaban de acuerdo en que yo me estaba conociendo con esta hermana. Yo había hecho hasta ese momento casi todo lo que ellos habían dicho. Eh, Sacrifiqué, vamos a llamarlo así, la escuela, sacrifiqué parte de mi infancia, que posteriormente ya en mi vida adultez eso me pegó bastante, ¿no? Y en su momento, cuando fue mi graduación, no asistieron. Eso, Jaciel, para mí fue un antes y un después en mi vida teocrática. Yo me sentí muy decepcionado, me sentí muy traicionado, porque todos estaban ahí. Fueron hermanos a felicitarme de mi misma congregación. Recibí muchos obsequios
de mi congregación, pero el más importante, el que yo esperaba o el que siempre esperé, que fue la aprobación de mi familia, no estuvo, porque precisamente no estaban de acuerdo que yo estaba conociéndome con esta hermanita, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es raro porque Entonces, pues, se supone que es testigo de Jehová también. No sé qué razón te dieron ellos. la razón que ellos me dieron es que su papá no estaba bautizado, que eran una familia débil espiritualmente. Esa fue la razón que ellos me dieron. En la congregación de los testigos de Jehová hay estatus y tienes que respetar esos estatus. Entonces no estaba en mi estatus espiritual. Y lo que más ruido me hizo fue cuando una vez mi papá me dijo, mira, tú lo único que necesitas es saber leer y saber sumar, porque en Betel es todo lo que piden, no piden más. Y si tú llegas a salir de Betel, te van a dar un papel en el que ellos te, vamos a llamarlo así como una carta de recomendación, y cualquier persona contrata a un testigo de Jehová. Ser testigo de Jehová es sinónimo de, ¿cómo me dijo? Se me fue ahorita la palabra. Ser testigo de Jehová es sinónimo de garantía o es una garantía. Entonces yo le dije, ¿cómo voy a llegar yo a un trabajo? Y, por ejemplo, en Betel te pueden enseñar temas administrativos, ¿no? De administración, de lo que tú quieras. Yo no puedo llegar a un trabajo y decir, estuve en Betel y soy testigo de Jehová. Y ellos te van a decir, perfecto, bienvenido, ¿no? Siéntate. ¿Cuánto quieres ganar? El mundo real no funciona así. No funciona así. Realmente no funciona así. Entonces, ya habíamos empezado a tener fricciones. Yo ya empecé a ver a partir de los 18 años, ya empecé a indagar afuera de los testigos de Jehová. Ya empecé a buscar información, ya empecé a buscar otras fuentes que realmente me empezaron a abrir los ojos. Te puedo decir que de los 18 en adelante, que fueron mis clases de precursor, me di la oportunidad y me quise cuestionar el por qué estaba haciendo esto yo. Yo me cuestioné si esto era para mí o esto era para mis papás. Y yo dije, ya sacrifiqué algo. Ya a los 18 ya tienes una conciencia más madura, ya eres capaz de voltear a ver a más lados. Y algo que se me hacía curioso es que los demás hermanos o casi todo mi círculo de amigos con los que yo me juntaba, la mayoría, todos estudiaron, incluso ya estaban en la prepa, ¿no? Y te puedo decir que eran mis amigos a escondidas, porque mis papás no me dejaban juntarme con ellos porque no estábamos o no estaban a la altura espiritual, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a enterarme de esas cosas, yo dije, entonces se puede, ¿no? Me empecé a relajar espiritualmente. Pero a la par empezaron a llegar los privilegios, porque a mis 19 años me llega un nombramiento como siervo ministerial. Yo no lo pedí, yo nunca fui y dije, oigan, me interesa ser siervo ministerial. Yo ya estaba como que ya dudando, ¿no? Ya estaba como que ya no me sentía tan cómodo, ya no me sentía tan pleno. Entonces a los 19 años me llega, me sienta el de circuito, que era un amigo de la familia, y estábamos comiendo con ellos y me dice el hermano que había visto mi esfuerzo y que por ello me iba a recomendar en la otra reunión de ancianos como siervo ministerial. Yo la verdad, Jaciel, sentí que mi vida se había acabado porque no sabía cómo decir que no quería. No tuve el valor para decir no quiero. No es algo que quiera en estos momentos. Yo quería estudiar, yo quería progresar en la vida, ¿no? Yo ya quería una carrera, yo para eso ya había terminado ya mi secundaria y estaba buscando terminar mi prepa a mis 19 años. Entonces yo me metí a trabajar y en el trabajo conocí a una chica que actualmente en ese lapso conocí a una chica que actualmente es mi bella esposa. Entonces ella no es testigo de Jehová, obviamente, y te puedo decir que a partir de ese momento me llega mi nombramiento para esto. Me recomiendan, me llega mi nombramiento y como a los 3 meses conozco a esta chica. Entonces fue un choque de emociones muy dinámico porque todo fue muy rápido.
todo fue muy rápido. Conozco a esta chica, obviamente me enamoro perdidamente de ella, y ella me empieza a enseñar un mundo que obviamente yo no conozco. Y sabemos perfectamente al cual estamos hablando, ¿no? Festividades, cumpleaños, Navidad, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando yo le empiezo a explicar a ella, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy testigo de Jehová, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no esto, yo no esto. Y yo pensé que iba a salir huyendo y se quedó. Pero bueno, esa es otra historia. Qué bonito, qué Empiezo bonito. a dar mis primeros discursos como siervo ministerial, y ella me acompañó a mi primer discurso. Oh. Como siervo ministerial, ella me acompañó a mi primer discurso. ¿Y cómo le Y hiciste? O sea, tus papás no se cuestionaron quién es ella. sí, yo nunca oculté a mi esposa. Nunca. Siempre fui. Ahí ya tuvo un enfrentamiento bien. Ahí ya la relación con mis papás estaba totalmente rota, ¿no? Porque te digo, yo empecé a bajar mi ritmo espiritual, seguíamos manteniendo los privilegios por apariencia, francamente, ya no por convicción, ya no porque fuera algo que te llenara, ¿no? Sino simplemente era porque era apariencia. Entonces, mi mamá, incluso te puedo decir que hasta me dejó prácticamente de hablar. Yo para mi mamá me expulsó muchísimo antes de que me expulsaran por primera vez. Entonces, la presión que ejercía la familia sobre el estatus era algo que incluso caía hasta en enfermo, ¿no? En el fanatismo, podríamos decir. Yo sí puedo decir que viví un adoctrinamiento ya que rayó en el fanatismo, en el hecho de que hoy no comentaste, no cenas. Hoy no fuiste al servicio, no comes. A ese grado te puedo decir que llegó el fanatismo de mi familia. Ahora ya soy adulto, ya te puedo hablar de este tema totalmente sin que se me haga un nudo en la garganta, porque obviamente tuve que ir a terapia, tuve que pasar un proceso, pero sí ya eran castigos incluso hasta físicos si no cumplías con un estatus, si no cumplías con una regla. Yo me mantuve firme, fueron varias reuniones que tuvimos con los ancianos, muchas reuniones, incluso una de las últimas reuniones en las que yo ya exploté fue con el superintendente de circuito. El hermano llegó a mi casa de sorpresa y yo yo tenía mi cuarto solo, ¿no? Llegó con otro anciano y yo pues estaba en mi casa descansando y recuerdo perfectamente que llegaron a mi cuarto y tocaron la puerta. Caray. Entonces yo, obviamente les abrieron la puerta a mis papás, ¿no? Sí. Entonces, ya pues, abrí la puerta y me extrañé, ¿no? Y era un anciano y el superintendente de circuito. Ay, pues hola, ¿no? Me extrañó, o sea, dije, ya sabía que iban, obviamente, porque te digo, ya previas reuniones habíamos tenido. Para no hacerte más largo la historia, el hermano me dijo, mira, Eduardo, si tú terminas tu relación, muy probablemente puede que llegue tu nombramiento de anciano en una o dos visitas. Te lo dejo a tu criterio. Si tú ahorita terminas tu relación, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Tú continúas con tus privilegios y en una o dos visitas, ya que yo cumpliera 20 años, llegaba mi nombramiento como anciano. Entonces yo le dije, ¿me está usted diciendo, o yo quiero entender lo que esto es como un soborno? O sea, me está dando algo a cambio que no me he ganado porque mi comportamiento no ha sido el adecuado. Le digo, usted y yo sabemos que para poder tener un privilegio como ser anciano, tengo que cumplir requisitos y no los estoy cumpliendo. Sin embargo, si yo renuncio a algo, me está diciendo que me va a dar el privilegio como si fuera un papel, no sé, algo. Y me dijo, sí, si lo quieres ver de esa forma, sí. Y me citó un texto de la Biblia, ¿no? En el que Jehová es la bondad inmerecida y bla, bla, bla. Entonces yo me paré de la silla y le dije, por favor, necesito que salgan de mi cuarto. No quiero nada y yo voy a seguir con mi relación. Y si esto implica que me tengan que expulsar, adelante, sin tema.
no te pongas así, por favor, mira, velo de esta forma. Y les reiteré que quería que salieran de mi cuarto. Yo ya estaba muy molesto, porque ellos tocaron temas como que las mujeres del mundo ya eran impías, eran sucias. Entonces empezaron a hablar mal, ¿no? Y yo a esta persona pues obviamente la amaba. Entonces yo me molesté bastante, ¿no? Porque la estaba haciendo ver como algo sucio, ¿no? Cuando te pueda decir que yo conocía precursoras que hacían cosas peores, ¿no? Entonces, yo me molesté bastante y los invité a que se salieran de mi cuarto, porque no era mi casa. Entonces, a la siguiente reunión dieron mi anuncio de que yo ya no era precursor regular y ya no era siervo ministerial. No me expulsaron, no me hicieron comité, simplemente dejé de tener mis privilegios. Yo dije, bueno, adelante, ¿no? Yo no había renunciado a ser testigo de Jehová. Yo no quería, todavía no tenía el valor de hacerlo, ¿no? Porque yo sabía perfectamente lo que implicaba el que te expulsaran y no estaba listo para ese rechazo de parte de mis abuelos, de parte de mis tíos. No estaba listo, no estaba preparado. Pero algo que cambió mi vida fue cuando me enteré que iba a ser papá. Ese momento de mi vida fue el que fue un antes y un después. Ahí fue cuando decidí y fui con los hermanos y les conté lo que había pasado, obviamente, porque les avisé a mis papás, oye, ¿sabes qué? Voy a ser papá. Y pues obviamente ellos me dijeron, tienes que ir a contar tu pecado a los hermanos, y me hicieron un comité judicial, y obviamente fue la primera vez que a mí me disciplinaron, como ellos lo llaman, ¿no? La primera y única. La primera y única. Uh-huh. Ah, ok. ¿Por qué eso es un antes y un después? ¿Por qué dices, por la forma en cómo vas a educar a tu hijo? Si querías que también fuera testigo de Jehová, ¿a eso te refieres? Sí, y más que nada porque yo para ese momento, yo lo único que necesitaba era un empujoncito para yo poder ya tomar una decisión contundente como era el dejar de ser testigo de Jehová. Porque prácticamente yo ya mi vida no la vivía como un testigo de Jehová. Yo ya no leía la Biblia, ya no me preparaba para las reuniones, ya no predicaba. O sea, yo dejé de predicar antes de que me expulsaran. Yo no me regía ya no ni siquiera me identificaba como testigo de Jehová, ¿no? Pero era tanto mi miedo al hecho de la opinión pública, porque te puedo decir que en mi colonia todos me conocían porque sabían que era el niño que predicaba, porque sabían que era el vecino. Entonces era miedo a la opinión pública, era miedo al rechazo, era miedo a muchas cosas, obviamente. Entonces, cuando a mí me expulsaron, yo tuve que estar convencido de que yo no quería esa vida para mi hija. Cuando viví mis papás me corrieron obviamente de la casa. Cuando ellos enteraron que iba a ser padre, me corrieron de la casa, me dijeron que ya no tenía cabida. Por ponerte un ejemplo, a mí mi anuncio lo dieron un martes y el lunes anterior o la noche anterior fue la última vez que comí con mi familia en la misma mesa. Al día siguiente ya me iba a sentar a desayunar y ya no me dejaron sentarme a desayunar. Me dijeron que ya no podía comer con ellos. Entonces mi mamá me sirvió un plato y me lo dejó en la barra de la mesa y me dijo, tienes que esperar a que nosotros terminemos de comer para que tú puedas comer. Y así fue ese tiempo en lo que me salí de mi casa, en lo que me casé. Obviamente no fueron a mi boda, obviamente estuvieron ausentes en momentos importantes de mi vida como el nacimiento de mi hija, pero yo como quería que recobráramos esa relación, ¿no? Yo decía, no, es que cómo mi hija no va a ver a sus abuelos, ¿no? Yo me autoengañaba, yo decía, no, yo tengo que regresar al pueblo de Jehová porque necesito que mi hija conozca a sus abuelos, que no tengan esa idea, ¿no? Yo tenía en ese momento un conflicto muy fuerte emocional y estaba confundido porque
para esto mis papás le empezaron a meter presión a mi esposa. La bombardearon con mensajes, acércate a Jehová, nosotros no podemos hablar con Emanuel, bueno, es mi otro nombre, nosotros no podemos hablar con él, nosotros no podemos esto. Entonces la bombardearon tanto que ella terminó aceptando un estudio. Mi mamá le empezó a dar estudio bíblico a mi esposa y ella llegó a progresar hasta ser publicadora no bautizada. No, bueno. Entonces, ¿Tú la feliz? condición, yo estaba como, yo estaba feliz por una parte, pero por otra parte no, porque por ejemplo yo ya había festejado mi cumpleaños una vez, entonces me gustó y yo dije, esto se siente bonito. Entonces yo no quería, como que dije, bueno, voy a tener que sacrificar otra vez, hacer de cuenta que en mi infancia no existió, hacer de cuenta que sacrifiqué tantas cosas, y eso casi no se lo contaba a mi esposa, porque yo quería que ella tuviera un concepto de los testigos de Jehová diferente, ¿no? Entonces, la condición para que mis papás me hablaran era que yo tenía que ir a las reuniones y que mi esposa progresara. Esa era la condición para que ellos me hablaran. Yo todavía estaba expulsado. Entonces, ellos me condicionaron la ayuda, me condicionaron el que hablara, me condicionaron muchísimas cosas, ¿no? Pero durante mi expulsión, descubrí un canal de YouTube, que es el tuyo, que estamos hablando de hace 4 años, 3 años, cuando los videos eran primarios tus videos, ¿no? Me acuerdo que una vez un video que me llamó mucho la atención fue cuando una vez fuiste a un salón del reino y pegaste en el baño propaganda, no sé si te acuerdas de eso. Bueno, sí. Tú lo hiciste, obviamente. Y yo veía tus videos a escondidas, no le decía a mi esposa. Y empecé a investigar acerca de la Watchtower, empecé a investigar lo dañino que era, y me di cuenta que yo no quería eso para mi hija. Entonces yo metí en total 6 cartas para que a mí me readmitieran. Pero el problema era que en mi comité judicial estuvo un anciano. Cuando mi papá fue un anciano prominente, llegó a una congregación y quitaron a un anciano como presidente y lo pusieron a mi papá. Entonces hubo como esas rencillas entre ancianos, las típicas del poder, ¿no? Este anciano tenía un hijo que era mucho más grande que yo. Este hijo progresó y se hizo anciano. Por casualidades del destino, llegamos a la misma congregación que ellos, o él llegó a la misma congregación que nosotros, perdón, y él ya era mi anciano. Entonces, él tomó personal mi caso, por lo que le había pasado a su papá, porque mi papá había llegado, o sea, siguen esas rencillas entre familias, ¿sí me explico? Entonces, este hermano rechazaba mis cartas. Él me decía que no, que todavía no estaba listo, que mi arrepentimiento no era sincero, que tenía que seguir esperando. Entonces, me hicieron muy cansada mi regreso. Fueron 2 años que casi 3 años que estuve expulsado, y me decían que no, que mi arrepentimiento no era sincero, o me decían que no tenían tiempo de leer mi carta, que tenían muchas cosas que hacer, que estaban muy ocupados, bla, bla, bla. Pero obviamente mis dudas siguieron creciendo, y ya llegó a un punto en el que ya era súper obvio que ya no estaba cómodo, que asistía por compromiso, seguía sin prepararme. O sea, ya definitivamente yo sabía que eso no era lo que quería para mi vida, ¿no? Ahí estamos bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pero ¿qué pasa con tu mujer? Porque ya estaba adentro, ¿no? Y tú, no sé si le platicaste, oye, ya vi video, o sea, esto es una mentira. Y lo que recordé de Raymond Franz, ¿qué pasa ahí? Mira, obviamente las consecuencias de sacrificar tu niñez te pegan cuando eres adulto. Y más cuando a ti te enseñan o te tatúan que una mujer tiene que ser sumisa, ¿no? Un ejemplo.
o te tatúan que un hombre tiene que ser machista, ¿no? Entonces, yo crecí en un matrimonio ordinario en la que la mujer se callaba y el hombre era el que hablaba. Y si no le gustaba, pues ni modo, era lo que la Biblia decía. Entonces yo obviamente, pues yo quise poner en práctica eso mismo en mi matrimonio y pues obviamente pues, empezamos a tener diferencias, ¿no? Y de repente empecé a tener yo problemas emocionales, empecé a caer en depresión, tuve una depresión muy fuerte en mi vida y dejé de trabajar, bajé bastante de peso y yo no identificaba cuál era el problema, ¿no? La relación con mis papás era muy fea, ¿no? Era muy condicionada. A mi hija, por ejemplo, le empezaron muy pequeña, desde recién nacida, a poner los cánticos, a poner las lecturas dramatizadas, y era un bombardeo constante, ¿no? Y yo sentía feo porque yo decía, yo no quiero eso para mi hija, ¿no? Yo quiero que ella crezca tranquila, sin eso en su cabeza, ¿no? Y yo terminé yendo a ayuda psicológica porque yo no podía salir de esa depresión, yo no podía salir de ese bache incluso hasta económico, ¿no? Entonces cuando yo le platiqué a mi esposa cuál era el origen de mis problemas, me sinceré y le expliqué que yo no pasé una niñez ordinaria, ¿no? Fue cuando ella se empezó a dar cuenta y empezó a atar cabos, ¿no? Porque obviamente ella veía que pues yo no me llevaba bien con mis papás, que tampoco había cosas que mis papás pues, hacían muy congruentes de su parte, y pues obviamente una vez platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, ya no nos vamos a reunir, ya, o sea, simplemente se acabó. Cuando tomé esa decisión, al mes me hablaron y me dijeron que ya me iban a readmitir. Yo ya no iba a meter más cartas, yo ya no iba a hacer nada, o sea, yo dije, bueno, ya, aquí me quedo, ya, adiós. Incluso hasta nos cambiamos de ciudad, me fui a vivir al norte del país. Y yo estaba contento porque dije, un nuevo inicio, nadie me conoce aquí, no voy a tener que verle la cara a nadie, nada, dije, perfecto, vámonos. Y que me dicen que me van a readmitir. Entonces, dije, no, esto es algo, dije, no lo podía creer. Yo, eran sentimientos otra vez encontrados, porque otra vez era tener una relación. No te escuché, perdón. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues obviamente acepté que me restablecieran. Mis papás me hicieron una comida y me hablaron otra vez los amigos de mi papá y el superintendente de que te hablé de antes me habló, Eduardo, felicidades, vamos a hacer todo lo posible para que obtengas otra vez tu estabilidad espiritual. Y esa estabilidad espiritual eran ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero sí. Para ese entonces mi papá ya no era ya no era el coordinador del cuerpo de ancianos, era este joven que te había platicado. Ajá. El que rechazó mis cartas. Entonces él sí puso un freno. Él me dijo, y fue muy franco, hasta eso siempre me dio la cara, me dijo, yo no estuve de acuerdo con tu readmisión. Me dijo, yo sé que tú ya no quieres estar aquí. Y me lo dijo así de frente, ¿no? Me dijo, pero los demás piensan que tú tienes que estar aquí. Vamos a ver. Dijo, vamos a ver que ellos se están equivocando. Siempre fue muy franco conmigo y siempre fue muy directo conmigo, ¿no? Yo también siempre fui muy directo con él, porque te voy a contar brevecita. Yo con su hermano una vez me agarré a golpes afuera del salón, cuando teníamos como 13 años. Okay. Porque él me empujó y yo estaba ayudando a una hermana de la tercera en la rampa y nos agarramos a golpes. Entonces, por eso fue que las familias empezaron a friccionar, ¿no? Muy fuerte, fue un problema muy, muy fuerte que tuvimos con ellos. Entonces, él me dijo que no me iba a dar privilegios y que de él contaba o de él corría que tardaran muchos años para que regresaran mis privilegios. Entonces,
un anciano que es muy amigo de mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vente a mi congregación. Vente a mi congregación y aquí en un año ya tú ya eres, otra vez casi me dijo, siervo ministerial, ¿no? Ujú. Pero para eso yo ya tenía en mente lo de mudarme, nada más que yo no les había dicho a mis familiares, a nadie. Ese era un proyecto que teníamos mi esposa y yo, ¿no? Ujú. Entonces me voy a Tijuana, a norte del país, y ya definitivamente me dejé de reunir, ¿no? Ya no me seguí reuniendo, y mi papá luego allá se movió, me buscó hermanos, y de repente un día llegaron a mi casa a tocarme unos ancianos, y fue cuando dije, tengo que poner un alto. Tengo que ya decir que ya no quiero, porque fueron a buscarme los hermanos hasta allá, otra vez estaban encima de mí, y mira, hermano, su papá, sabemos el historial que usted tiene, ya nos llegó su carta, o sea, sin yo pedir mi carta, ya estaba mi carta ya. O sea, yo no sé cómo la hacían, pero sin yo decir, oigan, ya llegué, ya estaban hermanos ahí. O sea, es un acoso, ya llegó a un punto del acoso, ¿no? Sí, sí. Entonces yo entendí que tenía que ponerle un alto. Yo dije, tengo que hablar, porque si yo no hablo, esto se va a volver enfermizo, me va a robar mi paz. Y fue cuando decidí, a partir de ese momento, a los hermanos de Tijuana les dije que ya no quería ser testigo de Jehová, Ajá. que ya no quería reunirme, que por favor me dejaran en paz. Y ellos me dijeron, tocamos el tema por primera vez de las cartas. Pero para esto le hicieron llegar esta información a mi papá. Y pues ahí, pues ya te imaginar, ¿no? Otra vez la peregrinación, el por qué lo estás haciendo, piensa en tu hija, piensa en tu familia. Para esto mi esposa ya tampoco, nunca dieron su anuncio de que ya dejó de ser publicadora, pero pues ella ya no informaba nada, ¿no? Ella cuando se dio cuenta, cuando empezó a ver tus videos, cuando empezó a investigar, ella se metió todavía muchísimo más de lleno. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi hija, tú como persona individual tienes que tomar tu decisión, pero nosotros no, ¿no? Y ella fue muy franca con la hermana que le daba. Una vez mi mamá me dijo que había invitado a los hermanos y los hermanos volvieron a ir a mi casa, y en ese momento fue cuando yo decidí ya meter mi carta formalmente. La redacté, la escribí en papel y se la di al coordinador cuando fue a verme a la casa. Y le dije, esta es mi carta, ya no quiero ser testigo de Jehová. Entonces el hermano me dijo, ¿sabes las consecuencias que va a tener el hecho de que demos el anuncio de que ya no eres testigo de Jehová a tu familia? Y le dije, sí, pero ya no quiero saber nada. Me dijo, no te la voy a aceptar, porque si nosotros aceptamos la carta, tu familia pierde sus privilegios. Vamos a hacer una cosa, tómate un tiempo, piensa las cosas, disfruta el mundo, después vas a regresar, estoy seguro. Si sigues tatuando, tatúate. Vas a regresar, estoy seguro. Prefiero que seas como inactivo a leer tu carta. Y le dije, yo ya le entregué mi carta y es mi decisión que se dé mi anuncio, por favor. Ya no quiero que se me identifique como testigo de Jehová. Entonces, esa fue la razón por la cual no aceptaron mi carta, porque si no, como yo vivía en la casa de mis papás en ese momento, porque me separé un tiempo de mi esposa, ellos iban a perder sus privilegios. Entonces, para que pudieran hacer válida mi carta, me salí de la casa. Tuve que tomar... Sí, me salgo de la casa y fue cuando ya les mandé a decir a los ancianos que ya podían leer mi carta, que ya no había invitación. Y me dijeron que sí, que le iban a leer. Y pues a la fecha, pues ya oficialmente dejé de ser testigo de Jehová. Después de tantas trabas. Sí, hoy no, es que regreso, no regreso, ya por fin decidí. Oye, parece un noviazgo tóxico esto, ¿verdad? Sí, totalmente, es algo real, es algo real. Es algo que tienes que tratar profesionalmente incluso, porque si no te vas a quedar ahí en el limbo y es mortal. Es mortal. Ya podemos asegurar de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ahora sí ya es un punto final.
supongo que ahorita no sé cómo está la relación, digo, supongamos, la relación con tus papás. Cuando dieron el anuncio de que ya podían hablar a los expulsados, fue un cambio total. Tengo mensajes enormes de mis papás, de mi mamá. Ellos me buscaron otra vez. Nunca les negué ver a mi hija, jamás. Jamás les negué tampoco la comunicación conmigo, ¿no? A la fecha sí mantengo un margen por mi salud mental y emocional. Sin embargo, te puedo decir que actualmente sí hay comunicación porque pues ellos lo quisieron de esa forma, ¿no? Y una vez le hice el comentario a mi papá y le dije, oye, ¿sí sabías que a los únicos que no les pueden hablar son a los que renunciaron? Porque yo tenía entendido eso, ¿no? Le hice el comentario, le digo, si tú lo quieres ver así, sí, soy apóstata. Yo intento ayudar a la gente que quiere salirse de ahí, ¿no? Y él, el único comentario que me hizo fue que para Dios todos, no hay caso perdido para Dios, ¿no? Entonces le dije, bueno, si tu conciencia te permite hablarme, pues qué bueno, ¿no? Gracias. Digo, me siento privilegiado. Entonces, bueno, tratas de llevártela bien. Sí, digo, al final de cuentas entiendo que es un adoctrinamiento muy fuerte, muy fuerte. Son víctimas, exactamente, las veo así. Ellos me enseñaron algo que ellos les impusieron igual, porque mi mamá también viene de ser testigo de Jehová desde la niñez. Entonces ahora lo que ejerzo con ellos es empatía, lo que ejerzo con ellos es demostrarles que la organización se equivoca con lo que dice con los que desertan, ¿no? Que ya sabes que la mayoría, desgraciadamente, pues se van, dice la organización, a pique, ¿no? Entonces recuperé mi familia, actualmente estoy con mi esposa, estoy con mi hija, qué bueno. Y pues estoy intentando mostrarle a la comunidad que más que nada, no de los que están afuera ya están bien, ya están del otro lado, ¿no? Vienen cosas difíciles, pero yo sé que hay hermanos que nos están viendo porque estoy convencido de ello. ¿Alguna red social que quieras dejar por si alguien se quiere contactar contigo, Eduardo? Sí, mira, tengo un pequeño canal que subí a la historia un poquito ahí, un poquito más detallada, pero igual en tu en vivo lo podemos hacer. Está como tal Eduardo Aguilera, XTJ. La intención es ayudar, nunca va a ser hablar. Sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí, sí. Te digo que esta historia es súper resumida, te la resumí súper lo más que pude, pero hay detallitos así bien, claro, bien densos, bien densos, pero la intención es esa, ayudar a que más gente se dé cuenta de... Y amigos, por favor, compartan este video. Eduardo, te agradezco muchísimo y pues nos vemos. Gracias a ti. En la próxima, ¿no? Así será. Saludos. Muy bien. Hasta luego, amigos.